No te conformes con las noticias filtradas. Escucha la verdad en Noticias Generación News. Gente, de regreso aquí en las noticias a la luz de la palabra con el pastor José Lo Mercado, y estamos hablando hoy de este tema controversial sobre el debate sobre las armas en la comunidad cristiana, si un cristiano debería o no debería portar armas, si la iglesia debería o no debería tener un equipo de seguridad armado en vista de los eventos y las situaciones que han ocurrido. Obviamente, pues es un tema controversial. Yo he escuchado ambos bandos, los bandos que dicen que el cristiano que porta armas es del diablo, que la iglesia que tiene un equipo de seguridad no confía en el Señor, sencillamente confía en las armas. Pero por otro lado está el otro extremo donde algunos piensan que la iglesia tiene que ser como si fuera el morro, un de estos que tiene por donde quiera que entra, todo el mundo está armado, ¿verdad? Y de manera visible, etcétera, etcétera, y se convierte en esta idolatría de idolatrar el asunto de las armas, ¿verdad? No hay un balance, no hemos visto un balance en cuanto a eso. Por otro lado, ¿verdad? Hay unas leyes que en Estados Unidos, ¿verdad? Constitucionales sobre el asunto de poder tener armas, de defenderse, de portar armas de manera legal, de tomar las clases, etcétera, etcétera. Y en otros países, pues, por ejemplo, como Puerto Rico es uno de ellos que tiene una de las leyes más estrictas para aportación de armas, perdón, y es uno de los países donde más crímenes se cometen, a pesar de las leyes tan y tan estrictas que hay. Yo tuve una persona, pastor, que una vez me dijo que si yo estaba de acuerdo con eso, de que porque siempre que ocurre una situación como esta, yo me pongo a ver en las redes sociales como lo que ocurrió en Texas, en Houston, y la mayoría son cristianos. Claro, hay muchos de ellos son cristianos de corte más liberal o progresista, que siempre que ocurre esto, están poniendo en sus redes, son las armas, las malditas armas. Si no quitan las armas, si no desarman al pueblo, esto va a seguir pasando. Entonces yo lo que analizo, ¿verdad? Yo aquí en frío, es, mira, podemos poner todas las leyes más estrictas del mundo para que la gente no pueda accesar, ¿verdad?, las armas. A la larga, el criminal, el narcotraficante, el que hace el mal, siempre las va a tener acceso a ellas, porque no las va a comprar en un pawn shop y mucho menos en una armería, sino que las va a tener. Y entonces el ciudadano de a pie, responsable, por ejemplo, empresario. Te voy a dar un ejemplo, pastor. Mi papá en Puerto Rico toda la vida fue empresario. Mi papá tuvo negocio de piezas de carro, un autopar. Y mi papá toda la vida estuvo armado, siempre, porque mi papá obviamente por el negocio depositaba el dinero en el banco cuando salía de ahí, toda la vida estuvo armado para poder defender el negocio y defender la propiedad donde estaba el negocio y de cualquier cosa. Gracias a Dios nunca hubo una situación que se llegó a eso. En una ocasión solamente fue que hubo como un intento de atraco, de robo en el negocio, pero eso se vio frustrado. Pero vemos todo eso, vemos esta situación. Entonces, yo quiero poner este video, que esto ocurrió en Texas hace específicamente 4 años, ¿ok? Es una noticia, yo me acuerdo de esto, de hecho, yo me acuerdo muy bien de esta noticia. Veamos aquí y cómo la iglesia y la gente que estaban en la iglesia reaccionaron ante esta situación. Obviamente esto fue un deadly shooting en esta iglesia en Texas, donde un diácono lamentablemente fallece y otras personas fueron heridas, ¿ok? Pero la persona que entró fue eliminada. Pero vamos a ver para que ustedes vean. We begin with those disturbing attacks on religious services. First, the breaking news from Texas, a gunman opening fire inside a church near Fort Worth. The West Freeway Church of Christ live streaming the service,
as the man seen there at the top stood up from his seat, pulled out a long gun, and fired several times. Other church members right there shooting back. One victim was killed, another in critical condition. The gunman did not survive. And tonight, the hunt for a motive to a violent attack where worshipers should feel most safe. ABC's Marcus Moore leads us off. Tonight, these shocking images out of Texas. Gunfire interrupting a quiet church service. The violence unfolding just minutes before 10 a.m., just as parishioners started receiving communion at the West Freeway Church of Christ near Fort Worth. The church live streaming the service. You can see the shooter sitting in the back of the room wearing a large coat. Watch as he pulls out a gun and aims it at a man nearby. Another man appears to reach for his weapon, but the gunman fires first, shooting him and a second man. We're going to need help with patient care. The gunshots sparking panic in the pews. Worshippers seen ducking for cover. One man covering his wife with his own body. It was a sad thing that he had to come into the congregation and hurt people, and it's a sad thing that we had to hurt him. In just seconds, several parishioners opened fire, hitting the gunman, who managed to fire one last shot before falling to the ground, dying at the scene. People rushing over and pointing their weapons at the suspect on the ground. There are 2 people that were shot, and they died at a local hospital. Several others hurt, one critically. The gunman also shot dead. Today, evil walked boldly among us. And let me remind you, good people raised up and stopped it before it got worse. Outside, officers swarming the scene, shutting down streets. Parishioners visibly shaken, hugging each other for comfort. All right, Marcus Moore joining us now. And Marcus, this shooting only lasted a few seconds before a security guard and several armed citizens quickly intervened. Whip, that's right. In fact, one man who said he had a relative inside the church at the time, he said he is thankful for so many good guys with guns. In the meantime, the investigation into a possible motive, Whip, is just getting underway. All right, Marcus Moore, our thanks to you tonight. Bueno, ahí vemos esa noticia. De hecho, esa noticia, la persona que logra paralizar al atacante fue un señor de 75 años retirado del FBI. Fue que de hecho trabajaba como parte de la seguridad de la iglesia. Bueno, ¿debería entonces la iglesia, basado en todo este tipo de cosas, debería una congregación tener equipos de seguridad, tener gente preparada, entrenada para este tipo de cosas, pastor? ¿Qué usted piensa? Mira, tenemos que comenzar desde donde vemos la cosmovisión de lo que puede suceder y hay básicamente 2 tipos de líneas de pensamiento. Por un lado están las personas que creen que en la doctrina del pecado, en que todo ser humano es pecador, capaz de comer cualquier atrocidad. Caín no necesitó una AK-47 para matar a Abel. Entonces, este argumento de la eliminación de las almas, la persona va a buscar la forma de cómo cometer una maldad, sea una piedra, sea un cuchillo. El problema es cuando pensamos que el ser humano es bueno de naturaleza y que lo que tenemos que darle son las condiciones correctas para que no se cometan estas atrocidades. La naturaleza caída del ser humano va a cometer atrocidades como esta. La pregunta que cada congregación debe hacerse es, y hay diferentes círculos de autoridad, y cuando el servicio comienza en nuestra congregación, la autoridad de la iglesia está ejerciéndose, y parte de la autoridad, desde mi perspectiva, es proteger a la congregación. Claro. Y a lo menos una congregación debe tener un plan de acción. Tiene que tener personas que son los que van a llamar al 911, personas que están pendientes y conscientes de personas que puedan entrar a hacer daño. Si se va a tener gente armada o no, eso debe ser prerrogativa de cada congregación, pero por lo menos debe haber un plan de cómo velar. No solamente eso, debe haber un plan para proteger a los niños de personas que pueden estar en la congregación y hacer actos lascivos contra ellos. Entonces, hay iglesias que no utilizan ninguna persona armada, hay iglesias que tienen miembros de la congregación y hay otras iglesias que pagan a policías fuera de turno. Mi ánimo es que toda iglesia por lo menos debe tener una línea de pensamiento de qué se debe hacer en un momento como este. Personas que saben que tengo que llamar,
dónde se cierran las puertas, qué se debe hacer, cómo se protege a los niños, si los niños están fuera del servicio o en otro momento no están con sus papás, cómo vamos a protegerlos en un momento como este. Yo creo que el pensar que no se debe prevenir una situación como esta es no tener un pensamiento correcto sobre la doctrina del pecado y las responsabilidades que tenemos en los momentos que aceptamos personas llegar a la congregación. Entonces, yo no voy a decir que deben tener armas. Creo que eso es algo que cada congregación debe tomar conciencia, pero tampoco creo que se debe condenar las congregaciones que deciden tener personas armadas para proteger a las personas. Claro, eso, y sobre todo cuando uno tiene en congregaciones niños, ¿verdad? Yo no sé en tu iglesia, pastor, pero por lo menos aquí en la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear, nosotros aquí tenemos un 22% de la congregación son niños. 22%. O sea que, y entonces es bien interesante porque nosotros tenemos nuestro local, es un plaza, pero hay otro local que está en el mismo plaza, pero hay que salir para el área de los niños. Y obviamente nosotros pues tenemos un protocolo que se ha escrito y que se ha trabajado de seguridad para poder mover esos niños hacia el otro lugar, asegurarse de que todos están bien allí, y tenemos un protocolo de seguridad de personas que están constantemente pendientes, ¿verdad?, de esas dos entradas a ese lugar, de que todo esté bien, de que nadie, ¿verdad? Dentro de ese protocolo también está que esas puertas se mantienen cerradas, nadie puede entrar ahí sin autorización, hay cámaras todo el tiempo grabando, o sea, que yo creo que hay un pasaje bíblico también que dice que el avisado ve el mal y se prepara. O sea, uno tiene que también, uno no puede, como tú dices, la doctrina del pecado, uno no puede confiar en que, pues, que todo el que viene a la iglesia viene con la intención de buscar al Señor. Tú sabes, hay personas, lamentablemente, y lo hemos visto, y como vimos en este video, pues que tristemente vienen a hacer daño, intencionalmente vienen a hacer daño. Entonces, obviamente, hay que tener ¿verdad? ¿Cómo te explico? Un protocolo de seguridad. Y como tú dices, cada iglesia debe decidir si dentro de ese protocolo de seguridad con la gente que tienen, van a decidir, ¿verdad?, dentro de la política interna de la iglesia, si esas personas deben estar armadas legalmente o no deben estar armadas, con los propios entrenamientos propios que deben tener, incluyendo los background checks que se le hacen a estas personas. Y de hecho, yo con todo esto he aprendido mucho, pastor, porque aquí, por ejemplo, la ciudad, la policía del condado donde yo estoy, pues proveen ayuda a la congregación o a las iglesias de pasar, de dar seguridad, pero no solo eso, sino también de dar adiestramiento básico de seguridad a la congregación en diferentes escenarios. Y yo creo que esos son servicios que nuestra policía ofrece, hay que aprovecharlos, hay que tenerlos, ¿verdad?, en ciudades como, por ejemplo, nosotros acá que estamos, porque como tú sabes, hay lamentablemente estados y ciudades donde han estado defunding the police, ¿verdad? Y la policía está desmoralizada. O sea, se ha desmoralizado la policía porque le han quitado fondos y hoy día tú ves en Nueva York que una persona entra a robar en una tienda cuantos teléfonos celulares y la policía no interviene, no va a hacer nada porque no le han quitado derechos y le han quitado autoridad a la policía. Pero ahí yo creo que se aplica, ¿verdad, pastor?, el aspecto de Romanos 13, que se supone que el Estado está para castigar al malo y proteger al bueno. Entonces, pues en estos estados yo creo que se está violentando ese principio bíblico, pienso yo. Mira, mientras hablaba, recordaba un poco toda esta situación de Nayib Bukele en El Salvador. Y la pregunta es, ¿qué se necesita primero para que una sociedad sea fructífera? ¿Se necesita libertad o se necesita orden? Y la respuesta histórica ha sido orden. Entonces, no estoy haciendo ningún tipo de comentario a favor o en contra de Bukele o cosas así por el estilo. Eso yo creo que le toca más a los salvadoreños. Pero lo que se puede ver es que sin orden no se puede obtener libertad. Lo que hay que tener cuidado a veces en estas situaciones, como ha sucedido en otros países, Pinochet en Chile y cosas así por el estilo, es que buscando el orden, alguien puede tomar el poder absoluto. Pero, habiendo dicho eso,
es necesario el orden para que la sociedad sea fructífera y parte de eso es que la gente entienda que hay seguridad y eso se puede lograr de diferentes formas y una de ellas es sabiendo que el individuo tiene el derecho de defender su vida, que no va a ser procesado criminalmente si toma acciones en defensa propia. Y lo que ha sucedido en algunos lugares de Estados Unidos es que personas que han hecho labor de buen samaritano para proteger a otras terminan siendo procesadas Claro. porque ahora mismo se le da mayor beneficio a los criminales que ciertamente en momentos a las personas que son law-abiding citizens, personas que obedecen la ley. Exactamente. Eso es muy cierto. Así que para todos aquellos, ¿verdad?, que siguen este programa o que me sigan a mí en las redes, que están en el extremo que dicen que aquellos que usan o tienen legalmente un arma pues son del diablo, pues yo creo que tienen que bajarle a esa, a esa declaración porque definitivamente uno tiene que entender que hay leyes y que hay cosas, ¿verdad? Y están los derechos naturales, como dice el pastor. Así que obviamente, por otro lado, también los otros extremos que hemos vivido, donde se prácticamente se convierte en, en un ídolo todo este aspecto de las armas y vemos que todo es las armas, las armas, las armas. Eso también entiendo que es un extremo bien peligroso y no es muy bueno que se lleve a cabo. Pero sí, yo estoy de acuerdo que la iglesia, esto soy yo como pastor en lo personal, la iglesia debe tener un protocolo, un plan de seguridad para cuidar a los suyos, los que van allí, donde se supone, como decía el periodista, se supone que tú vas a un sitio que es safe, ¿verdad? Es seguro para ti, para tus hijos, para tu familia, adorar al Señor y a compartir y a tener comunión con los hermanos. Y que venga una persona indiscriminadamente a hacer daño y que la iglesia no tenga de manera responsable un protocolo de seguridad para responder a una situación como esa, considero yo que es obviamente muy lamentable que eso suceda, que no tengamos eso. Hay que proteger no solamente espiritualmente, de la misma manera que los pastores nos paramos en un púlpito y protegemos espiritualmente a la congregación, haciendo apologética sobre temas, ¿verdad? De la herejía y la apostasía que está ocurriendo en la iglesia y las doctrinas falsas que se están infiltrando. De la misma manera, tenemos que hacerlo en el aspecto físico de nuestros congregantes de manera responsable y todo ese tipo de cosas. Así que yo, por lo menos en lo personal, yo soy de los que pienso que hay que tener un protocolo escrito, bien hecho, que las personas que trabajan en ese equipo o comité de seguridad sean personas entrenadas, capacitadas, que hayan tenido ya experiencia en eso en el pasado, pero sobre todas las cosas, tomando en cuenta, por lo menos yo tomo mucho en cuenta su vida espiritual, que esa gente amen a Dios, que tienen su casa en orden, todo ese tipo de cosas es importante para poder entonces participar y hacer el trabajo que tienen que hacer, ¿verdad?, en la congregación durante los domingos o los días de servicio, como así se refiera. Así que, pastor, ¿algo más que quieras añadir antes que nos vayamos sobre esta temática? Sí, creo que es recalcar que es un tema que creo que vamos a diferenciar. La Biblia no dice claramente tienes que hacer esto, pero que nuevamente como los aspectos de conciencia, Romanos 14, podemos darnos espacio los creyentes para caminar esto y no tenemos que estar atacando de hijos del diablo o herejes a personas que diferenciamos en este tema. Que creo que al final estamos buscando el beneficio, la protección, el bienestar de los congregantes y entonces de un lado no tiene que decir es que esos son unos cobardes, del otro lado no quiere decir esta gente son unos, se creen Rambo, sino que caminarlo en humildad sabiendo que hay textos que pueden ser interpretados de ambas maneras y dejando que las personas rindan cuenta al Señor. Exactamente. Bueno, pastor, ¿dónde la gente le puede conseguir? Redes sociales. Sí, Facebook, Pastor José Lo Mercado, Twitter también, Instagram y como hemos comentado antes, los diferentes libros José Lo Mercado en Amazon. Muy bien. Bueno, pastor, muchas gracias. Bendiciones por estar siempre con nosotros aquí y esperamos tenerle en otra ocasión con nosotros aquí hablando sobre diferentes temas. Amén. Dios te bendiga. Bueno, mi gente, ese fue el pastor José Lo Mercado con nosotros en el tema que estuvimos cubriendo
en el día de hoy, un tema controversial, difícil, que no todo el mundo se atreve a meterle mano. Nosotros aquí sí decidimos meterle mano al tema, ¿verdad? Y hablar de manera responsable sobre el mismo, porque entendemos que hay necesidad de hablar sobre estos temas en un contexto balanceado, bíblico. Así que, mi gente, si usted es de los que piensa que tener un arma de manera legal y que hay un equipo de seguridad de la iglesia armado es del diablo, pues se equivocó, ¿ok? Y de igual manera, los que se van al otro extremo también se equivocan. Y como dijo el pastor Joselo, es nuestra responsabilidad como hombres proteger nuestra familia, y también como pastores y ancianos de la congregación, nuestro trabajo es proteger la congregación, no solamente de los ataques espirituales que vienen contra la iglesia y que constantemente van a venir contra la congregación, ¿verdad? Sino de proteger la congregación también de los ataques físicos que puedan venir y amenazar la iglesia. Así que, mi gente, comparte este programa de hoy, dele like, dele share a todo este programa y nada, nos veremos entonces mañana jueves con más información, obviamente con más temas interesantes. Así que nada, nos veremos mañana, Dios mediante, Dios les bendiga, Dios les guarde y un abrazo a todos. Bendiciones. Noticias Generación News y Tiva TV no necesariamente se solidarizan con las expresiones que fueron vertidas en el pasado programa.